Bienvenidos senderistas del signo de Tauro, Tauro solar, lunar, ascendente y descendente, para escuchar esta lectura del tarot que es un mensaje para Tauro en el tema del amor. Bueno, yo ya mezclé las cartas para hacer este video más corto y es una tirada un poco diferente. Vamos a elegir las cartas, vamos a seleccionar los arcanos de una manera diferente. Y vamos a empezar por el primer arcano. Y bueno, vamos empezando que ya tenemos, apareció ahora rápido un as de copas que nos habla del inicio o de reinicio de una relación. Acá tenemos mensajes, personas que hay alguien que está ahí comunicándose con Tauro de la manera que a Tauro le gusta, ¿no? Hablamos de cosas concretas. Elemento tierra. Puede ser que venga con excusas, puede ser que venga dando, ofreciendo o pidiendo una ayuda concreta de Tauro en algo específico. Por ejemplo, te ayuda a hacer algo, te ofrece algo, se presenta en tu vida como una persona en la que Tauro puede confiar. Esta persona sabe lo que hace, pero atención, porque aquí hay, esta persona de alguna manera tiene interés en Tauro, pero también está buscando otras cosas en su vida. No es el amor que mueve a esta persona. Vemos que es una persona muy centrada, puede ser también una persona de signo Tauro, puede ser de Virgo, puede ser de Capricornio, ya sea como signo solar, lunar, ascendente o descendente. Y esta persona que viene acercándose a Tauro viene con intenciones de amor, de iniciar una relación. Puede ser ese amigo, esa amiga que se está acercando a Tauro en esta segunda parte del mes de marzo. Pero también nos puede estar diciendo que es tu pareja. Si tenés pareja, tenemos un excelente periodo de reconciliaciones, de reinicio de la relación en este mes de marzo, en esta segunda parte de marzo. No lo dejes escapar, Tauro, un mensaje de amor, de inicio o de reinicio. Unas de copas que nos está hablando de amor, de una nueva oportunidad con esa persona que, bueno, ya estás en contacto, pero en otros temas, compañeros de trabajo, vecinos, puede ser que sea un amigo, puede ser que sea incluso tu expareja. Eh, ya venimos en contacto o estamos recibiendo este contacto tal vez desde los primeros días de marzo. Vamos a ver cómo continúa. ¿Cómo continúa? Bueno, simplemente esta persona le cuesta hablar de amor, le cuesta mostrar sus intenciones, le cuesta hacerle saber a Tauro lo que siente, lo que quiere en realidad. Y por eso viene con excusas, por eso se acerca poniéndose a disposición de Tauro, pero a través de otras excusas, porque le cuesta mucho mostrar lo que quiere, lo que realmente es, cuáles son sus intenciones. Y sus intenciones, bueno, son de amor, son de amor. Y esta persona ya analizó, ya está pensando en Tauro como pareja, pero le cuesta. Como te decía, probablemente si no estás muy atenta, si no estás muy atento, vas a perder este mensaje porque le cuesta hacerse entender, le cuesta hacerse entender, le cuesta mostrar lo que siente y es como que lo oculta de alguna manera. Y es Tauro quien tiene que descubrir ese mensaje a través de las palabras, de los signos y de los gestos y acciones de la otra persona. Porque, como ya te dije, va a ocultar bastante lo que le pasa. Probablemente se muestre como yo tengo muchas interesadas, muchos interesados, tengo muchas relaciones, tengo muchas personas ahí en las que estar pendiente, pero esto lo hace para que vos veas, para que vos analices
y veas lo valiosa que es esa persona. Esta mujer, este hombre se está mostrando a través, bueno, de, ay, cuántos candidatos que tengo, cómo gusto, soy linda, soy lindo, tengo muchas personas, tengo muchos amigos, tengo muchas citas, muchas reuniones, muchos contactos en mis redes sociales. Es lo que está haciendo esta persona, mostrando todo lo que conquista, todo lo que puede, pero es para llamar la atención de Tauro. Bueno, y tenemos la templanza que nos dice que lo que quiere esta persona es comunicarse y a través de esos gestos, a través de esta imagen que quiere dar, en definitiva es su imagen, porque no creo que sea así, sino que es como para, mm, te pongo un ejemplo, eh, tu compañero de trabajo que te da una mano, que te ayuda y que te muestra cuánta gente tiene él en su vida, porque como le cuesta tanto hablar de amor, le cuesta tanto expresar sus sentimientos y sus intenciones hacia Tauro, quiere que Tauro de alguna manera tome la iniciativa, que capte el mensaje de caramba, esta persona es interesante porque si no tuviera tantos contactos, si no tuviera tantas personas, sería a lo mejor aburrido, pero al tener tanta gente a su alrededor, bueno, debe ser una persona muy valiosa. Lo que quiere es generar el interés de Tauro sin decir lo que quiere, pero porque le cuesta, porque no sabe, le cuesta mucho hablar de sus sentimientos, eh, como que no conoce el idioma romántico, como que no quiere, tiene miedo. En definitiva, bueno, se cayeron y las vamos a usar. Vamos de estas que se cayeron, las vamos a usar. Usamos esta y tenemos un rey de copas. Un rey de copas que nos dice que esta persona podría ser simplemente, Tauro, el amor de tu vida. Un rey de copas que nos dice, no me muestro, pero puedo puedo serlo. Un rey de copas que no exhibe, que tal vez no sea demasiado romántico, no sea demasiado romántica. Eh, un rey de copas que nos dice que, bueno, aquí hay un gran amor para Tauro, pero es Tauro quien tiene que descubrir detrás de toda esa fachada de persona conquistadora, detrás de toda esa fachada de soy amable y vengo a ayudarte, vengo buscando excusas, vengo a pedirte algo, a ofrecerte algo, es Tauro quien tiene que descubrir detrás de toda esa cáscara, ese deseo de amar, este inicio de relación. Nos puede estar hablando, como te decía, de tu pareja. Y en este caso es tu pareja quien quiere tomar contacto. Le cuesta ser romántica, le cuesta mostrar sus sentimientos, pero realmente este aparte de marzo es un excelente mes, es un excelente periodo, tal vez por el equinoccio, ¿no? Y hablando de equinoccio, te invito a suscribirte porque dentro de unos días vamos a tener una lectura especial de equinoccio. En este año el equinoccio cae el 20 de marzo y vamos a tener una lectura especial. Así que te invito a suscribirte, te invito a, si te gustó la lectura, darle like. Si no te gustó, por favor, hacémelo saber y marca un dislike. Decime que no te gustó y decime por qué no te gustó en los comentarios. Y si hablamos de parejas, hablamos de una reconciliación, hablamos de un reinicio. Si Tauro puede ver las intenciones de su pareja, aunque no le diga te amo, si Tauro puede reflotar, ser capaz de sacar de sí mismo todo ese romanticismo que Tauro tiene escondido en el fondo de su corazón, bueno, tenemos un excelente periodo para esta relación que es realmente un gran amor. Te dejo ahora sí un fuerte abrazo y hasta la próxima, Tauro.